Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, las intrigas y las curiosidades más jugosas de la farándula turca. Hoy prepárense, pónganse cómodos, porque les traemos un vídeo que va a hacer temblar los cimientos de la prensa rosa y va a dar, como diríamos por ahí, mucho de qué hablar. La bomba está a punto de explotar, y las esquirlas van a llegar hasta el último rincón de Internet. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y posibles realidades, todo centrado en los nombres que más resuenan en el mundo del entretenimiento turco. Kerem Bürsin, la encarnación del galán moderno, Hande Erçel, la reina de corazones con una belleza que deslumbra, y una figura misteriosa, una pieza clave en este rompecabezas que podría cambiarlo todo. ¿Se imaginan quién podría ser el catalizador de esta explosión? Pues nada más y nada menos que el mismísimo padre de Kerem. Sí, señoras y señores, fans incondicionales de Senkalkapm y de la pareja Anker, han oído bien. Parece que el señor Bürsin padre tiene un as bajo la manga, una conexión inesperada, un hilo que une los destinos de su hijo y Hande Erçel, y para colmo, un ídolo que los va a dejar a todos boquiabiertos con la mandíbula colgando y sin palabras. No se me muevan ni un segundo de sus pantallas, aprieten fuerte sus asientos porque les vamos a revelar toda la información, cada detalle jugoso, cada pista que hemos recopilado con la paciencia de un detective y la tenacidad de un periodista de investigación. Vamos a analizar cada recoveco de esta historia, cada posible conexión, cada pequeña señal, para que ustedes sean los jueces imparciales, los árbitros de la verdad, y saquen sus propias conclusiones. ¿Estamos ante el renacimiento de un amor de telenovela? ¿O es simplemente una cortina de humo, una estrategia mediática para mantener a estos dos nombres en el candelero? Y antes de empezar con este bombazo informativo, con esta exclusiva que va a dar la vuelta al mundo, no olviden suscribirse a nuestro canal, convertirse en miembros de esta gran familia de amantes del entretenimiento turco, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos la primicia, la noticia de última hora, el chisme más caliente. Y por supuesto, dejen su comentario al final del vídeo. Queremos saber qué opinan de todo esto. Su feedback, sus teorías, sus propias interpretaciones, son fundamentales para nosotros. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal y nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, las investigaciones más exhaustivas, el análisis más profundo del mundo de las series turcas. Así que sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos al lío, desenmascaremos este misterio y descubramos qué se esconde detrás de esta inesperada conexión. Bien, comencemos por establecer los cimientos, por repasar lo que ya sabemos, lo que es de dominio público. Todos conocemos a Kerem Bürsin, el galán de mirada penetrante que conquistó corazones con su papel de Serkan Bolat en Senkalkapm, la comedia romántica que lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores más codiciados del panorama televisivo. Un actor talentoso, carismático hasta la médula, con una sonrisa que podría derretir el iceberg más grande del Ártico. Un hombre que ha sabido labrarse una carrera sólida, con proyectos que lo han consolidado como un valor seguro en la industria. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Hande Erçel, la belleza turca que también brilló con luz propia en Senkalkapm, interpretando a la adorable Eda YLDZ. Una actriz que además de su innegable talento actoral, es reconocida por su estilo impecable, su elegancia natural y su presencia magnética que atrae todas las miradas. Una mujer que ha sabido construir una imagen de sofisticación y glamour, convirtiéndose en un icono de estilo para miles de jóvenes en todo el mundo. Su romance en la vida real con Kerem, ese idilio que nació en los sets de grabación, fue la cereza del pastel, el ingrediente secreto que hizo que Senkalkapm alcanzara niveles de popularidad estratosféricos. Sin embargo, como todos sabemos y como suele suceder en las telenovelas, esa historia de amor llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación flotando en el aire. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama se complica y donde entramos en terreno pantanoso, lleno de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Últimamente han surgido como setas después de la lluvia, rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Y es que las redes sociales, ese hervidero de información y desinformación, se han llenado de pruebas y coincidencias que alimentan la llama de la esperanza de los fans, que se aferran a la idea de que el amor entre estos dos jóvenes aún no ha muerto. Fotos tomadas en los mismos lugares, compartidas con apenas minutos de diferencia, mensajes en clave, sutiles insinuaciones que solo los más avispados son capaces de descifrar, interacciones en redes sociales que se interpretan como guiños y señales.
Un auténtico culebrón digno de la mejor telenovela. Pero, ¿qué tiene que ver el padre de Kerem en todo esto? ¿Por qué lo hemos presentado como la pieza clave de este intrincado rompecabezas? Pues aquí viene la bomba, la explosión que estábamos esperando, la revelación que va a cambiar la forma en la que vemos esta historia. Según nuestras fuentes, personas cercanas a la familia Bursin, el señor Bursin tiene una amistad muy cercana, una relación de larga data con... Atención, redoble de tambores, prepárense para el impacto con el ídolo de la infancia de Hande Erçel. Sí, han oído bien. Un contacto directo, una conexión inesperada, un hilo invisible que une a estas tres figuras y que podría ser la clave para entender todo este embrollo, para descifrar el código secreto que se esconde detrás de esta posible reconciliación. ¿De quién se trata este ídolo misterioso, esta figura venerada por Hande Erçel? Pues nada más y nada menos que de Tarkan. El superestrella de la música pop turca, el príncipe del pop turco, el hombre que ha vendido millones de discos en todo el mundo y que ha hecho bailar a generaciones enteras. Sí, el mismo Tarkan que nos hizo corear sus canciones pegadizas, que nos hipnotizó con sus videoclips espectaculares y que se convirtió en un símbolo de la cultura turca a nivel internacional. Al parecer, Hande siempre ha sido una gran fan de Tarkan, una admiradora incondicional que lo considera su modelo a seguir, su inspiración artística. De hecho, se rumorea que Hande ha asistido a numerosos conciertos de Tarkan y que incluso ha tenido la oportunidad de conocerlo en persona en alguna ocasión. Y aquí es donde la trama se complica aún más, donde la madeja se enreda y donde empezamos a tejer teorías conspirativas. Se dice que el padre de Kerem, quien es un hombre de negocios muy influyente con conexiones en el mundo del espectáculo y en la alta sociedad turca, conoce a Tarkan desde hace años, que han forjado una amistad sólida y que incluso han colaborado en algunos proyectos profesionales. ¿Podría ser que el señor Bursin esté utilizando su amistad con Tarkan como un puente, como un facilitador, para acercar de nuevo a su hijo y a Hande? ¿Estará jugando un papel clave en una posible reconciliación, moviendo los hilos en la sombra para que estos dos jóvenes vuelvan a encontrarse? ¿O es simplemente una coincidencia fortuita, una casualidad sin mayor importancia? Las posibilidades son infinitas. El abanico de escenarios que se abren ante nosotros es tan amplio como la imaginación nos permita. Pero para entender mejor todo este entramado, para contextualizar esta historia y para comprender la importancia de las relaciones familiares y las conexiones inesperadas en la cultura turca, vamos a repasar algunas series turcas donde los lazos familiares y los secretos ocultos son el pan de cada día. Estas historias nos ayudarán a comprender mejor la dinámica de las relaciones en la sociedad turca y cómo éstas pueden influir en el destino de los personajes, moldeando sus decisiones y marcando el rumbo de sus vidas.